Finalmente, en el capítulo 5, entrama todo esto que viene diciendo, principalmente el tema de la compulsión a la repetición, con lo que es lo pulsional, con la teoría de las pulsiones, con la nueva dualidad pulsional. Plantea que hay un carácter universal en las pulsiones que pulsan, que se esfuerzan por recuperar un estado anterior. Entonces articula esto de vida o muerte. La vida, la muerte, ¿qué es lo que está más allá del principio de placer?, se pregunta. Lo que está más allá del principio de placer es lo que él llama pulsión de muerte. Diferencia la vida de la muerte. ¿Qué es lo que hay antes de la vida? Si uno dice, se esfuerza por recuperar, hay pulsiones que se esfuerzan por recuperar un estado anterior a la vida. Si hablamos de un estado anterior a la vida, hablamos de un estado inorgánico. Hablamos de la muerte. Antes de la vida es un estado inorgánico, inerte. Esa pulsión, justamente, plantea él, la pulsión de muerte, fuerza por volver a ese estado, volver al estado anterior a la vida. Plantea que la meta de la vida, al fin y al cabo, digamos, todos en algún momento morimos. Por esa pulsión, plantea. La vida implica todos los rodeos, la pulsión de vida, todos los rodeos, cada vez más complejos, que se van dando hasta finalmente la muerte. La pulsión de muerte perturba la posibilidad de que la pulsión de vida haga un rodeo más largo. Destruye conexiones, tiende a la autodestrucción. Hacia el exterior se manifiesta como odio, como rechazo, como odio hacia los demás. Perturba y destruye la pulsión de muerte todo lo que la vida construye. Por eso plantea en una parte del texto que la pulsión de vida él la vincula con eros, con la palabra eros, porque tiende a constituir unidades, une, construye, busca los rodeos más largos, pulsa por el amor, por el construir, por el crecer. En cambio, con todo esto que dijimos de la pulsión de muerte en contraposición a la pulsión de vida, él la relaciona con el tánatos. Pulsión de vida lo llama eros y pulsión de vida lo llama tánatos. Lo que contradice entonces, dice, al principio del placer, el principio del placer está más del lado de la pulsión de vida. Lo que contradice al principio del placer entonces es aquella pulsión cuyo drang, dice él, en el texto lo van a leer así, drang es esfuerzo, en reproducir el estado anterior, el estado inorgánico. Aquello que no se inscribe, como hablábamos por ejemplo en la pulsión, en la compulsión a la repetición, se repite porque no se puede inscribir. Aquello que no se inscribe de alguna manera pulsa por lograrlo, pulsa a la repetición. Haciendo un pequeño repaso, la pulsión de muerte es el modo en que la muerte afecta a la vida psíquica, destruyendo mediante el odio, destruyendo todo lo que la vida construye. Acá la muerte se hace referencia a la muerte como un modo de pulsión, un modo de funcionar psíquicamente. No es la muerte en sí misma, no es la muerte de un fallecimiento, sino que todos, dice, tenemos pulsión de vida y pulsión de muerte. Todos tenemos una parte de nosotros que tiende a construir, a unir, a ligar a la vida, al principio de placer. Y todos también tenemos esta pulsión de muerte que pulsa a destruir, al odio, a la agresividad. Bien, son modos de funcionar psíquicamente. Pone un ejemplo, hay ejemplos, digamos, en los que se puede ver reflejado un enlace, una mezcla entre pulsión de vida y pulsión de muerte.
Podemos pensarlo, por ejemplo, en el tratamiento de las quimioterapias, que lo podemos pensar, por un lado, como un tratamiento que pulsa por la vida, porque busca soluciones a una enfermedad, pero a la vez genera mucho sufrimiento y destruye las células, ¿no es cierto? Eso lo podemos pensar más desde el lado de pulsión de muerte. La quimioterapia es como un ejemplo típico de pulsión de muerte, muerte de células, usada a favor de la vida, un tratamiento que está en pos de la vida. Cuando la pulsión de muerte se dirige hacia adentro, se genera la autodestrucción, autoflagelación, el castigo hacia sí mismo, de manera inconsciente. El objetivo de esto, como ya veníamos diciendo, es el volver a ese estado de reposo inorgánico. Este término, y se los adelanto porque lo van a ver un poco más adelante en próximas cátedras, el término de pulsión de muerte lo podemos relacionar muy bien con lo que Lacan posteriormente viene a llamar el goce. Es muy fácil con la pulsión de muerte caer en el goce. La satisfacción, según el goce, según la teoría de Lacan, puede llegar a ser penosa. Y acá nos encontramos dentro del terreno de la pulsión de muerte.